Muy buenos días. Es un gusto tenerlos acá. Les doy la bienvenida a este coloquio en que estamos conmemorando los 60 años de la brillante iniciativa de incorporar los estudios humanísticos en la formación de estudiantes de Ciencia e Ingeniería de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Yo soy la directora del museo, soy Claudia Saldívar, me presento. Acá me corrigen fechas, si me equivoco. Ya voy a dar dato duro que puedo estar equivocada, porque respecto al Departamento de Estudio Humanístico hay ciertas discusiones respecto a fechas. En 1964 se crea el Centro de Estudio Humanístico con el objetivo de contribuir al desarrollo integral de sus estudiantes en los ámbitos de las humanidades, las ciencias sociales y las artes. En 1972, y que lo estábamos discutiendo ahora, si era el 72 o no, pasó a denominarse Departamento de Estudio Humanístico y su sede comenzó a funcionar en este edificio, que hoy alberga el Museo de la Solidaridad Salvador Allende. Es a partir de este cruce de memorias que nos reunimos hoy aquí, y que hay una etapa intermedia que también nos une, que esta casa es tomada y desalojado el Departamento de Estudio Humanístico, no sabemos, entre el año 76 y 78, eso hay que corroborar bien la fecha. Pero para nosotros es muy fundamental porque acá sucedió Tentativa Artaud, por ejemplo, que se hizo un trabajo a partir del tema del dolor, que después el mismo espacio donde se hizo pasó a ser lugar de informaciones para muchos detenidos. Entonces ahí hay un despliegue de memoria que creemos que es muy relevante. Con este coloquio organizado conjuntamente con el programa de debate y pensamiento del museo, y agradezco a Sebastián que lo encabeza, y el actual centro hoy denominado Ethics, Estudios Transversales en Humanidades para las Ingenierías y Ciencias, queremos destacar y celebrar los diversos aportes que ha realizado este espacio durante sus 60 años de existencia. Pionero en establecer relación y conexiones entre la ciencia, tecnología, humanidades, artes visuales y ciencias sociales, se ha transformado en un referente local e internacional. A lo largo de estos años, numerosos profesionales intelectuales se han formado en este espacio, generando un rico ecosistema en las prácticas transdisciplinares que hoy se manifiestan en publicaciones, obras de arte, experiencias pedagógicas, entre otras prácticas culturales. Espero, y esto el museo está muy interesado y por eso estamos acogiendo, y hace muchos años que estamos en esta idea, que este espacio de reflexión incentive y sea un primer paso para nuevas investigaciones sobre las historias del Departamento de Estudio Humanístico, que marcó significativamente el ecosistema de las artes visuales chilenas, y que me atrevería a decir que todavía no está instalado como corresponde en la historia del arte nacional ni internacional, y que creo que es fundamental. Y esa pelota se la paso a... No, la pelota de la investigación, todavía no te paso la palabra. Perdón. Es que me miraste. Sí, por eso yo creo que es importante abrir una línea de investigación dentro del departamento, que puedan levantarse estas investigaciones desde los distintos ámbitos y que sea desde una mirada más rigurosa, que sí creo que es fundamental. Porque creo que un aporte para el país que ha sido muy significativo, que todavía no está escrito, investigado. Bueno, quiero aprovechar este espacio para agradecer la presencia del decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, profesor Francisco Martínez Concha, y a la subsecretaria del Ministerio de Ciencias, Tecnologías, Conocimiento e Innovación, Carolina Gainza, quienes ella se va a unir un poco más tarde, que nos acompañarán y compartirán algunas palabras al finalizar el coloquio. Entonces ahora le doy la palabra a Claudia Rodríguez, nuestra socia. Muchas gracias, Claudia. Bueno, igual traje algo escrito. Ahí también voy a referirme un poco a la historia del Centro de Estudios Humanísticos, que actualmente es Ethics. Pero ante todo, bueno, buenos días.
Mi nombre es Claudia Rodríguez y soy la actual coordinadora de lo que alguna vez fuera el Centro de Estudios Humanísticos que hoy celebramos. Es el de ETIC, significa Estudios Transversales en Humanidades para las Ingenierías y Ciencias. Entonces, muchas gracias, Claudia, por acogernos en esto que hoy es tu casa y que alguna vez fue, como entre comillas, nuestra casa, ¿no es cierto? Y también agradezco muy especialmente la presencia de nuestro decano, Francisco Martínez. Le acompaña Luis Vargas, el director de vinculación externa de nuestra querida facultad. Y también estamos, por supuesto, esperando a la subsecretaria de Ciencia, Tecnología, Conocimiento y Cultura, Carolina Gainza, quien, como ya decíamos, se va a incorporar en un ratito más. También, por supuesto, agradecemos la presencia de nuestros invitados, invitadas, por haber aceptado, invitada también por ahí atrás, ¿no es cierto?, esta invitación que les hiciéramos en esta fecha tan significativa para nosotros. Para mí realmente es un agrado y un honor introducirles a esta instancia tan significativa de conmemoración, reflexión y proyección de lo que hace 60 años, como ya decíamos, nació como un pionero centro de estudios humanísticos dentro de una facultad de ciencias físicas y matemáticas. Esto gracias a la visionaria concepción del entonces decano Enrique de Tigny, quien solicitó al filósofo Roberto Torretti asumir el desafío de dirigir dicho centro. En efecto, de Tigny y otros académicos de la facultad de la época comprendían que la formación en ingenierías y ciencias debía incluir necesariamente aportes de otras disciplinas, especialmente de las humanidades y las artes. De esta forma, se complementó la formación científico-tecnológica de los estudiantes de la facultad con cursos de filosofía, historia, literatura, artes e idiomas. Yo tengo como fecha 1972, yo sé que hay varias versiones, ¿no es cierto? Este centro pasó a ser el Departamento de Estudios Humanísticos, más conocido como DEH, bajo la dirección del escritor y ensayista Cristian Uneos, a cuyo amparo se desarrollaron licenciaturas y bachillerato propiamente humanistas, propiciándose además el florecimiento de la creación artístico-literaria y la investigación humanista, tal como nos interpelaba recién Claudia. Este nuevo desarrollo requirió de nuevos espacios y es entonces cuando el departamento se traslada al Palacio Heidemanns, que es este lugar donde estamos ahora. Es en esta época que, siguiendo las investigaciones, voy a citar acá a nuestro colega Michael Reynolds, historiador, ¿no es cierto?, aquí presente, se adquiere un piano que tenemos hoy en la facultad, señor decano, ahí en su recinto. También se enriquece la biblioteca y funciona una imprenta que fue muy importante en la época. Asimismo, en el cuarto piso se improvisa un teatro y una sala de proyección de películas de cinearte. Lamentablemente ahora la fecha tampoco, discutíamos acá la fecha, pero yo cito a Michael, tú defiendes la fecha. En 1978, en plena dictadura, el DH es despojado de estos espacios, los cuales son requeridos por los organismos de seguridad e informaciones del régimen, y el DH se debe trasladar a la calle Ejército. Entonces se cierran las licenciaturas y se reduce el número de estudiantes, pues la formación se vuelve a enfocar exclusivamente en el estudiantado de ingeniería y ciencias. Recordemos que con las licenciaturas entraban personas directamente a esas carreras, o sea, era como una pequeña facultad dentro de otra facultad. Bueno, y una vez que se retorna a la democracia, esto precisamente es lo que se discute, la pertinencia de tener un departamento de estudios humanísticos en una facultad de ciencias físicas y matemáticas, lo que finalmente conlleva a comienzos del nuevo milenio, en 2005, a reducir el DH a un área docente de la Escuela de Ingenierías y Ciencias, que entonces se denomina el área de Humanidades, a cuyo cargo queda un coordinador, el economista y filósofo Renato Espós. Ya en los últimos años de su gestión, pero con fuerza a partir de 2015, bajo una nueva coordinación, a cargo de quien les habla, se decide recuperar el proyecto inicial del CEH en el sentido de otorgar una formación interdisciplinaria
incluso transdisciplinaria, al estudiantado de ingeniería y ciencia. Esto en el sentido de para que haya una mayor pertinencia de las disciplinas humanistas, artísticas y de las ciencias sociales en relación con las ingenierías y ciencias. Y es así como esto queda planteado en la primera planificación estratégica del área, que abarca el periodo 2016-2021 y se refuerza en la que sigue, 2022-2026, en la cual estamos, ¿no es cierto? En tanto, en el año 2018, ello queda plasmado en el nuevo nombre que recibe esta área como Estudios Transversales en Humanidades para las Ingenierías y Ciencias, acrónimo ETICS. Esto ya ocurre bajo el decanato de nuestro decano Francisco Martínez en su primer periodo. De esta forma, en la actualidad existen cursos humanistas clásicos como literatura o filosofía y cursos que trascienden una sola disciplina. Por ejemplo, en el próximo panel, en el segundo panel, vamos a tener acá a Daniel Cruz, quien es profesor de un curso que se llama Travesías Indisciplinarias, Exploraciones en Arte, Ciencia y Tecnología. Tenemos otro curso a cargo del profesor Michael Reynolds, que se llama Ingeniería, Tecnología y Sociedad, una perspectiva histórica. Y tenemos otro curso, aquí donde está Claudio Gutiérrez, que es el que lo dicta, que se llama Inteligencia Artificial, Máquinas, Humanos y Sociedad. En estos cursos nosotros hemos ido derivando desde cursos que ofrecen humanistas y donde invitan a profesores de las ingenierías y ciencias. Por ejemplo, recuerdo Cambios Globales en un Mundo Complejo, donde participó nuestro decano desde las ingenierías, y estábamos varios profesores, Andrés Monares, quien les habla, por el otro lado, ¿no es cierto?, de las ciencias sociales y las humanidades. Y ahora, con cursos como el profesor Claudio Gutiérrez, desde las ingenierías y desde las ciencias conversamos con las humanidades y las ciencias sociales. Entonces, de esa manera de abarcar la mayor cantidad de perspectivas posible. Bueno, así la historia de los 60 años de las humanidades en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra universidad da cuenta de una perspectiva visionaria de la formación en ingeniería y ciencias para el ámbito latinoamericano. Se comprende de manera temprana que las ingenierías y ciencias están al servicio de la sociedad y que por ende es necesario que se reflexione en torno a su inserción e impacto en esta. Al mismo tiempo, se reconocen las necesarias interacciones con otras disciplinas que no se agotan con las humanidades, sino que también incorporan las artes y las ciencias sociales, incluso trascendiéndolas. En dicho contexto, junto con acoger a distintas disciplinas, se rompen los límites de estas o bien se funden de manera de permitir el surgimiento de una reflexión crítica o nuevas formas de comprender y hacer. Se posibilita así la emergencia de profesionales y científicos más creativos y conscientes de la existencia de múltiples paradigmas y perspectivas, así como del impacto que sus decisiones y acciones pueden tener en la sociedad. Para profundizar en estos temas, doy paso entonces a los coloquios, para lo cual solicito al primer moderador, Sebastián Valenzuela Valdivia, presentar a la y los panelistas de la primera mesa. Pero antes yo lo voy a presentar a él. Sebastián es investigador, curador y editor de arte contemporáneo. Sus investigaciones, curadurías y publicaciones normalmente emplean el estudio y recepción de imágenes, el análisis de las narrativas historiográficas y los cruces biográficos a través de archivos, colecciones y prácticas artísticas, museológicas y curatoriales. Ha trabajado en el archivo del Museo de la Solidaridad Salvador Allende, acá, entre 2019 y 2022, en el archivo Ronald Kay, de 2019 y 2021, en el proyecto ICAA del Museum of Fine Arts de Houston, Estados Unidos, 2019-2020, y en el CEDOC Artes Visuales en Chile, 2014-2018. Actualmente es coordinador del área de pensamiento y ediciones del Museo de la Solidaridad Salvador Allende y desde el 2010 fundador y director de Ekphrasis, plataforma destinada a la investigación, publicación y difusión de arte latinoamericano. Muchas gracias y los dejo con Sebastián y este interesante tema. Muchas gracias, Claudia, por la presentación.
A la biografía le faltó Grupi del Departamento de Estudios Humanísticos. Me declaro un interesado desde hace mucho tiempo en el departamento, así que para mí es un honor también estar con ustedes, que fueron alumnos del departamento, y además también los conozco porque desde mi estudio de pregrado leía sus textos. Algunos me interesaron las portadas. Bueno, ahí vamos a ir viendo en torno a distintas cosas. Presentar a nuestros tres invitados es complejo. De hecho, armar una biografía resumida sobre su labor artística, cultural, literaria, ha sido bastante complejo. Entonces yo voy a leer, pero además voy a proyectar algunas de las publicaciones de cada uno de ellos. Pablo Yersun es filósofo, ensayista, traductor y crítico. En 1973 ingresa a estudiar al Departamento de Estudios Humanísticos de la Universidad de Chile, obteniendo el grado de licenciado en filosofía. Además cuenta con estudios en teología de la Universidad Católica y filosofía de la Universidad de Goethe de Frankfurt. A lo largo de su carrera ha publicado innumerables libros y artículos sobre estética, crítica de arte, literatura, cultura, ética, epistemología y filosofía del lenguaje. Desde el inicio de los años 80 es profesor de filosofía y estética en la Universidad de Chile y de metafísica y filosofía moderna y contemporánea en la Universidad Católica. Por eso mismo ha sido complejo elaborar la biografía de ellos. Ha sido profesor visitante en Venezuela, Argentina, Colombia, Holanda y Estados Unidos, y conferencista en diversas universidades y centros de Europa, Estados Unidos y América Latina. Fue decano de la Facultad de Arte de la Universidad de Chile entre el año 2003 y el 2010, y este fue uno de los datos que no puede corroborar, si actualmente es coordinador del doctorado de filosofía. Sí, lo es. Es el coordinador del doctorado de filosofía, mención estética y teoría del arte de la misma institución. Un hito que me parece bastante relevante es que en el año 2017 es la figura central de un coloquio dirigido a analizar el aporte, herencia y legado que ha otorgado a la escena filosófica chilena. De este evento surge la publicación Pablo Yersun, Reverberaciones, la que contiene 17 ensayos de filósofas y filósofos chilenos. Muchas gracias, Pablo, por acompañarnos. Eugenia Brito es poeta, escritora, crítica literaria y ensayista chilena. Sus estudios superiores se iniciaron en la Facultad de Filosofía y Educación, obteniendo el título de profesora de Estado en Español en la Universidad de Chile en 1972. Posteriormente ingresa a estudiar al Departamento de Estudios Humanísticos, licenciándose en Literatura en 1979. Entre 1982 y 1983 cursó el programa de Master of Art de la Universidad de Pittsburgh y en el año 2008 obtiene el grado de doctora en Literatura en la Universidad de Chile. Dentro de su escritura poética se destaca la inscripción del cuerpo y sujeto femenino, su erótica y deseo, junto a sus conexiones con Latinoamérica, la dominación, el colonialismo, así como de los lenguajes que expresan sus estilos y estéticas. En torno a su trabajo crítico se destaca un rico diálogo entre lo creativo y el análisis teórico bajo una perspectiva feminista, que comprende el estudio de las obras de poetas y escritoras y escritores chilenos y latinoamericanos. Muchas gracias, Eugenia, por acompañarnos en esta primera mesa. Y por último nos acompaña Rodrigo Cánovas, literato, escritor e investigador. En 1980 obtiene la licenciatura en literatura en el Departamento de Estudios Humanísticos de la Universidad de Chile y en 1985 obtiene el grado de doctor en literatura hispanoamericana en la Universidad de Texas. Sus investigaciones se centran en torno al diálogo latinoamericano y sus interferencias, literatura y dictadura, censura y marginalidad, utopías y orfandad. En este ámbito ha escrito ensayos sobre la novela chilena en la dictadura, la crónica indígena peruana, sobre sexualidad y cultura en la novela hispanoamericana y los relatos de inmigrantes de origen árabe y judío. Actualmente investiga sobre el género autobiográfico. Bienvenido, Rodrigo. Bueno, ¿cómo iniciar esta conversación? Como les había comentado, me parece importante mencionar primero lo que era un grupi del Departamento de Estudio Humanístico. Segundo, lo que mencionó Claudia, trabajé en el archivo Ronald Kay, entonces sus nombres y el mismo departamento comenzó a aparecer, y en un momento en el año 2021 también me llaman del mismo, bueno, ahora actual Ethics,
para hablar sobre el impacto que tuvo dentro de las artes visuales el Departamento de Estudio Humanístico. Para poder ingresar a ello, quería proponerles que habláramos primero sobre las historias y las memorias en torno al Centro y Departamento de Estudios Humanísticos. Y Eugenia, tú me habías comentado que tenías un texto preparado. Un breve texto que... Pero tiene 3 páginas y media. Me parece bien. Podemos... Si quieres, no sé. Aunque yo pienso que Pablo puede hablar mucho sobre Patricio Marchán, porque tú, más propiamente él era del campo filosófico, ¿no? A mí, bueno, eso lo voy a contar, que yo en el año 73 conocí a Patricio Marchán, porque yo entré... Otra cosa que quería corregir era que verdaderamente el Departamento de Estudios Humanísticos partió como en un piso de la Escuela de Ingeniería. En el año 73, pues. En el año 73 partió. Y desde allí nos desplazamos, me parece que ese mismo año, eso no estoy segura, hasta fines de ese año nos desplazamos acá. ¿Ya? Pero comenzamos teniendo las actividades, las clases, en algunos edificios de la Escuela de Ingeniería y otros también en algunas partes de ese lugar donde estábamos nosotros asignados, que era un piso de la Escuela de Ingeniería. Bien, si quieres, leo lo que... Ya. Sí. El Departamento de Estudios Humanísticos, en mi experiencia, son 50 años, ¿no? 51. El proyecto educacional que significó el Departamento de Estudios Humanísticos se instaló como un núcleo pensante dentro de la Facultad de Ingeniería o Ciencia Física y Matemática de la Universidad de Chile. Llegué a ese departamento por sugerencia de María Eugenia Góngora, a quien conocí en el Pedagógico en la Universidad de Chile cuando estudiaba la carrera de Pedagogía en Español. Esto sucedió en marzo del 73. Ella me habló de estudios de excelencia que se dictarían en ese espacio y posteriormente supe que abrirían una pequeña convocatoria para recibir estudiantes en filosofía, literatura e historia. Me interesé y quedé seleccionada en el examen de ingreso. Estos estudios tenían un carácter experimental, por lo menos lo que me tocó observar en los años en que asistí a diferentes cursos y seminarios dictados por profesores. Estos estudios eran también transversales. El estudiante debía tomar cursos de otra disciplina, filosofía e historia en mi caso, que no eran de su especialidad. Sus profesores, Marchán y Kay, venían de Francia y Alemania respectivamente y Uneus de Inglaterra. Por lo que puedo decir, el área de literatura después se opuso a la dictadura. Desde el año 73, el ejemplo lo dio su director con el apoyo a mi compañero Juan Balbontín, que fue preso en el año 1974. Asistíamos a talleres y cursos que se daban entre los profesores e invitaban a los alumnos. Guzmán, por ejemplo, cursó latín con Felipe Allende y tradujo Heidegger, El origen de la obra de arte, con Kay. Tuve allí seminarios y talleres que conforman para mí un signo imborrable de conocimientos y apertura mental que de manera sofisticada y única ofrecieron los profesores e investigadores de ese departamento. Desde el inicio compartí un seminario sobre qué es la literatura integrado por Uneus, Lin, Guzmán, Kay y Felipe Allende, en el curso del cual 5 voces exponían acercamiento a diferentes problemas estéticos que afectaban la literatura. Uneus se interesaba por el concepto de representación literaria en Henry James, Kay en la reproducción técnica desde la óptica de Benjamin, Lin en los cambios epistémicos en la poesía de Rimbaud y Lautréamont, Guzmán en la estética de Vico y Allende en la épica y drama griego. En septiembre de 1973 estalló el golpe militar y esa fue una experiencia que afectó completamente nuestras vidas. El país se desarticuló completamente y el Departamento de Estudios Humanísticos pasó a ser no solo un centro de estudios, sino que también fue una especie de refugio. Su director, Cristian Uneus, se portó magníficamente con el estudiantado disidente. Él, pese a ser una persona, me parece a mí, de centro derecha, jamás estuvo de acuerdo con el establecimiento de la dictadura y abrió la posibilidad de que cualquier material de lectura problemático fuera albergado en la biblioteca del departamento. Bueno, eso porque ustedes ya saben que había allanamientos y delaciones, etc. En el descampado que siguió a continuación, nuestros profesores blandieron una bandera pensante de primera línea, en lo que quiero destacar algunas figuras lamentablemente ausentes en este escenario. La primera figura a la que me referiré será la de Patricio Marchán, profesor de filosofía que había estudiado en Francia y tenía una formación con Jacques Derrida. Pero no solo Derrida, también Jacques Lacan, Merleau-Ponty, Lévi-Strauss, Barthes, Foucault.
Todo el grupo que sostenía en Francia ideas de vanguardia que apuntaban a la deconstrucción de la cultura occidental, al desmontaje de los signos y a la idea de un inconsciente cultural que tendía a desplazar los estudios hacia la dirección del significante. Eso hacía cambiar de manera fundamental la orientación académica, viajando del interés por el contenido o los contenidos hacia el sentido, movilizado de manera insistente por el significante. Yo conocí a Marchand en el 73 y asistí a un curso suyo sobre Jacques Lacan en el año 74. Me era muy difícil seguir su discurso, pero a pesar de ello lo recuerdo como un pensador brillante, quizás un poco confuso, pero brillante. Marchand también se interesaba por la poesía y el arte. En 1985 sacó un libro muy importante dedicado a pensar Chile desde la poesía y el inconsciente poético que emana de los textos de Gabriela Mistral, especialmente Desolación, Tala y Lagar, sobre árboles y madres, ¿no? Su libro. La segunda figura a la que hablaré será Ronald Kay, quien introdujo a Benjamin en Chile desde el año 73 y muy tempranamente para pensar la modernidad en la poesía de Charles Baudelaire y después en Rimbaud y en Mallarmé. Del pensamiento benjaminiano destaca la noción de alegoría como figura que pone en contacto dos tiempos y que mira el pasado como presente y el presente como pasado. Fue así como pude mirar la historia como tejido fragmentario, heterogéneo y ruinoso, e insertar en ella líneas de fuga para permitir que lo posible, lo pensable y tal vez lo vivible fueran ejes articulantes del pensamiento y del cuerpo. Así se pudo tomar distancia de la terrible historia que nos tocó vivir y tal vez pensar algunos textos, las primeras huellas de una poética. En el año 73 inicié también el signometraje Artaud desde sus fundamentos teóricos. Ese curso se transformó en un taller en el que Kay intentaba sacar a Artaud del texto y convertirlo en un pensamiento sobre el cuerpo, la ciudad y la historia. Participé en ese grupo junto con Raúl Zurita, Diana Meltit, Catalina Parra y Eugenio García. Creo que en ese taller, y a pesar de las disparidades existentes en el grupo, se pudo explorar el cuerpo y la voz como significante, la importancia de los medios en la reproducción del sentido, el video, la foto, la grabación, el cine, y en cierta medida la salida del lenguaje hacia el entorno sociopolítico y el cuerpo como dispositivo significante. El texto del cual se movió ese proceso fue Los Cenci de Antonin Artaud. En 1975, Kay y Lin abrieron un seminario sobre Rimbaud, lo que a mi juicio fue una experiencia estética inédita en este país. Contó con la presencia de varios profesores del departamento, como Patricio Marchand, Jorge Guzmán, Felipe Allende, entre otros, y con personalidades destacadas del medio literario, Adriana Valdés, Mario Rodríguez, Marta Contreras, entre otros. Junto a la lectura de textos de Rimbaud como Devoción, Saldo, A una razón, Después del diluvio, Obreros, Kay y Lin apuntaron la poética de Rimbaud como el eje de un cambio epistémico en la cultura del siglo XX, cuando se pensó que el yo era otro, es decir, el yo no sería sino una máscara, un shifter, desde el cual se abre el discurso del otro. Y esto ocurrió en el siglo XIX, ¿no? La poesía deja de ser la expansión romántica del yo para configurar a quien da un paso más allá de su historia y puede transformar la producción literaria en un oído o un habla que se instala en la sociedad cambiante del siglo XIX. Y en su brillante seminario sobre Mallarmé, Kay dejó claro que el libro era la expansión total de la letra y que la página era el escenario de la mente, y de alguna manera la mente habría sido construida como libro. Cierto que el libro como síntesis o compendio de todas las constelaciones significantes del ser humano, en una idea que obsesionó a Mallarmé y que lo llevó a escribir verdaderos manifiestos estéticos como Igitur y Golpe Dados. Mallarmé, según Foucault, habría hecho posible este giro epistémico del pensamiento de la reproducción hasta la era de producción de universos, que son solo lenguajes que se sostienen en sí mismos de acuerdo a sus propios movimientos, desplazamiento, condensación. Mallarmé abre y cierra el tiempo de la poesía lírica, uniendo filosofía y arte y abriendo paso hacia la escritura. Debo a Ronald Kay la exposición de Rauschenberg y Fostel, así como su gran texto El espacio de acá, texto crítico sobre las obras de Eugenio Dittborn en 1980, así como su colaboración en la revista Manuscrito en 1975, en que Kay, junto con Uneus, Lin y Parra y Jorge Guzmán, hicieron un análisis de texto de La soledad primera de Góngora, con el análisis literario del profesor Guzmán y la presentación de Áreas Verdes, poema de Raúl Zurita. Así se transitó desde la literatura hacia las artes visuales, entendidas estas como operaciones conceptuales que significaban dimensiones del significante y proponían vértices del imaginario escindido y plural de nuestro universo latinoamericano, los impunche de Catalina Parra, los montajes visuales de Dittborn tenían el sello de las vanguardias artísticas de Europa,
específicamente Marcel Duchamp. La tercera figura de la que hablaré someramente será Enrique Lin, pero aclararé que mi perspectiva frente a Lin como agente cultural, profesor, difusor de la poesía europea desde el siglo XIX y XX. Lin se instaló desde la plataforma de la cultura francesa, específicamente Sade, Bataille, Lautréamont, Rimbaud y unos cuantos artistas más. Era un brillante orador y sabía mucho de poesía europea. Creo que fue el gestor del seminario Rimbaud, donde tuvo una participación inolvidable. Desde allí comencé a leer su poesía, de la que admiro Mester de Juglaría, Pieza Oscura, a partir de Manhattan y otros más. En cuarto lugar, me referiré a los aportes de Jorge Guzmán, que incluyeron no solo Vico, Heidegger y la poética de Aristóteles, sino también toda la literatura española, que era su especialidad. Cursos sobre Cervantes y cursos sobre Góngora y el gran poema Soledad I, en el que aprecia el barroco y las estrategias literarias que para criticar una época acude a escribir su crítica en una retórica que consiste en articular el español con la sintaxis que le correspondía a la sintaxis latina. Entonces Góngora encriptó su crítica. Eso fue muy importante, por lo menos pienso yo, para toda la gente que escribió, la idea de encriptar una crítica dentro del texto, ya que estábamos en una época de dictadura, entonces no se podía hablar de manera lineal, digamos, sino que había que hacerlo de una forma más encriptada. Y así elaboró él el primer poema moderno escrito en el siglo XVII. Guzmán era un gran profesor y tal vez la persona con mayor capacidad pedagógica del grupo, si bien no tenía la inquietud estética de Kay y su preocupación por los signos y su capacidad de significar, pero él conocía ampliamente a Barthes, Lacan y Foucault. Debo también al DH y especialmente a la figura de Felipe Allende el haber podido conocer a Nicanor Parra, el gran poeta chileno de la vida moderna que revolucionó el lenguaje y transformó la estética de la poesía chilena. Acá hay también ya el Departamento de Estudios Humanísticos el conocimiento del cinearte con películas de Bresson, Godard, Truffaut, específicamente la nueva ola francesa. No sé si ello continuaría cuando se cambiara a Ejército 333, pero el amplio espacio de República permitió esa difusión y esas multiplicaciones. En síntesis, el departamento propició una experiencia única en la que se unieron filosofía, literatura, historia y arte para intentar el desarrollo de un pensamiento analítico y crítico con el tiempo que nos tocó vivir y más allá de él. Gracias. Muchas gracias, Eugenia. Cortito, pero condensaste todo lo que tenía programado a hablar más adelante. Me encantó tu presentación, hiciste hartas menciones. Hay muchas cosas, perdón, hay muchas cosas más, pero yo lo hice todo eso en homenaje a la economía. O sea, podría decir también, bueno, en fin, de cómo fue generoso Cristian Neus, eso lo quise destacar, ¿no? Porque el padre Juan Balbontín, que fue el alumno preso, ¿no? Fue a donde él para pedirle orientación para buscar a su hijo. Y cómo, digamos, Cristian Neus apoyó en todo momento esa gestión. ¿Ah? Eso quería destacarlo ahora, que ya no está ni que casi nadie recuerda estos hechos, ¿no? Juan Balbontín es un hombre que fue uno de mis compañeros, él ya murió, y escribió una novela inolvidable que se llama El Paradero, ya, que es muy brillante, que es una novela en la que se encuentran ciertas conexiones significativas similares a las de Diamel El Tit y Lumpérica. ¿Ah? Es una novela que ya no trabaja, por ejemplo, con el concepto de personaje, ¿ya? Sino más bien con el de una voz que va articulando toda una conciencia crítica con respecto a lo que va pasando en ese periodo de la dictadura. Vale la pena leerla y la tiene Editorial Cuarto Propio. ¿Ya? Muchas gracias, Eugenia. De todas maneras, vamos a abordar algunas de las cosas que mencionaste más adelante en torno, por ejemplo, a referencias, a distintos autores, pero demos la palabra. Pablo, si quieres continuar, ¿te parece? Como quieras. ¿No querés, Rodrigo? ¿Tú quieres seguir tú? Bueno, perfecto. Porque me imagino que tienes conexiones. Claro, sí. Porque somos ambos de literatura. A ver, me ha conmovido las palabras de Eugenia, porque yo pensé hace algunos días qué decirle a un público, quizás muchos de ustedes no vivieron esa época, y en realidad ella ha logrado captar como artista el espíritu
de este espacio, lo que se vivió y el ambiente. Y bueno, en ese sentido, quizás como para complementar o no cambiar de escena, pero ser quizás no frívolo, pero otorgar otros elementos, quería entonces indicar primero hablar sobre el espacio, tal como yo lo viví. Yo llegué acá el año 74, yo era primitivamente de Concepción y tenía ya 4 años de estudio. ¿De dónde vinieron? Yo llegué el año 74, ¿de dónde venía al menos el grupo de literatura? Al llegar acá me pareció que este era un espacio de sujetos en tránsito, que llegaban algunos porque había que cambiar de ciudad por la situación de la represión, otros porque encontraban una vocación o querían comenzar de nuevo porque se suponía que uno tenía al menos 2 años de universidad. Entonces era interesante, llegó un grupo que venía de distintos lugares y que siguió pasando y traspasando este espacio. Entonces uno, llegando acá, Santiago era bastante hostil, yo lo veía feo, con hollines, frente a Concepción, pero yo creo que son igualmente sucios, pero en Concepción llovía más, entonces estaba más limpio, ¿no? Se notaba el cielo, pero aquí no tanto. Y llamó la atención ahora alguien habló de este palacio, realmente de un parqué que todavía tiene, unas oficinas maravillosas de los profesores, unas mesas redondas que uno ve en las oficinas internas de las Naciones Unidas, unos vidrios con biseles. Era para mí era un refugio. También era como una torre de marfil. Aquí se suspendían una serie de situaciones. Aquí se convivía también bastante. Y quiero, en cuanto a espacio, y había, me parece, como una máscara, en cuanto a los profesores, había esta idea de la aristocracia del talento, efectivamente que la universidad era intocable, que no había posibilidad de contaminación. Había como un discurso desde fuera, desde alguien que tenía, no sé, 20 años en ese tiempo, y llega acá y ve y entra a esta burbuja, ¿no? A esta burbuja con gente muy, muy disímil. Habían personas que se habían cambiado de carrera, que de ingeniería habían pasado a filosofía, como Jorge Veloso. Había otra gente que venía de Valparaíso cambiando de vocación, como Eugenia García. Otras personas que habían sido detenidas, que querían comenzar de nuevo. Otros un cineasta como Carlos Flores, que había perdido su trabajo y que se instaló acá un par de años para estudiar. Entonces, quiere indicar de que ese es un espacio. Ahora, este espacio se rompe, que es el espacio, yo diría, en Calle República, pero podría haber sido, parecía también como previo, como de Corona Real, y había unos emblemas, había sido la embajada de España. De repente hay un corte y pasamos a ejército. Pasamos a ejército, a una casa, a una casa de 2 pisos, que cumplía un mínimo requisito. Entonces ahí yo creo que se rompe como un esquema. Y nosotros tenemos que salir al aire. Uno llegó un día y estaban cavando una serie de túneles para poner unos cordones, todo un cordonaje eléctrico aquí dentro de este espacio, que finalmente le había llegado la hora. Quería hablar un poco sobre el espacio, ese ámbito, que era un refugio. En segundo lugar, lo que a mí me llamó la atención y lo que era maravilloso, yo no lo había vivido así, era el hecho que la clase o este lugar era como una ciudad abierta. El espacio, habían conectores, habían profesores que invitaban a gente. Entonces, constantemente había gente que
que venía, que no eran alumnos de acá, de distintas edades, sensibilidades, y que se instalaban, al menos en el área de literatura, que me parecía es una gran libertad. Incluso hubo un seminario que se llama de Rimbaud, del año 74, en el cual se suponía que estaban todos los académicos de literatura y los que querían de filosofía e historia, todos los estudiantes y también otra gente, Adriana Valdés, otra gente del medio, de un medio intelectual que consideraban que este era un espacio donde libre, Roma ciudad libre, qué sé yo, por lo que fuere, aquí en espacio libre. Y eso fue muy estimulante. Respecto a los profesores y todas sus líneas, Eugenia a Don el Clavo, yo tuve la misma sensación, Ronald Kay, Enrique Lin, para mí Guzmán y Marchand fueron los grandes profesores que yo no diría que me formaron, pero que me cambiaron la cabeza, ¿no? Me cambiaron la cabeza, porque uno pensaba en los significados, en las épocas, en las épicas, y ocurre que pasamos al mundo del cuerpo, de lo significante, del descampado, de asumir realmente una situación sin base y sin piso. Estamos hablando de gente muy joven, ¿no es cierto? Éramos en ese tiempo muy joven. Quería indicar que habían pasadizos o conectores que había algunos profesores, en el que, por ejemplo, a través de Ronald Kay, uno se conectaba con los artistas plásticos, con Eugenio Dittborn, se conectaba con el Goethe Institut, por ejemplo, se conectaba con las exposiciones de Fostel a través de la embajada alemana. Y entonces el profesor Ronald Kay, un artista, tenía un jeep, éramos pocos, íbamos los cuatro en jeep, qué sé yo, y íbamos a esos espacios. Venía Pina Bausch, entonces Ronald me decía, Rodrigo, vamos a ver a Pina Bausch, se presenta, bueno, terminó casándose con ella, pero él tocó en la puerta de entrada del Teatro Municipal, entramos ahí y él se presentó, empezaron a hablar alemán, yo estaba además, así que me retiré. Es verdad, es verdad. Y había finalmente lo otro más importante para mí, de que finalmente yo incluí o entendí que la creación artística, la creación literaria era el centro de la imaginación crítica. Era muy importante. Había una buhardilla donde efectivamente había alguien, yo decía alguien vestido totalmente de negro, que cada cierto tiempo traía una serie de films, no sé, estaba conectado y veíamos ahí films franceses especialmente, de cinearte, muy interesante. Era Carlos Núñez. Carlos Núñez. Sí. Carlos Núñez. Pero él se había asignado a verlo Felipe Allende, que era un hombre le había dicho que bueno, pero al principio todo eso empezó como una idea de Kay. Esa fue la idea de Kay. Bueno, y habían la sala de proyecciones era arriba, arriba. Y habían talleres literarios como cursos, lo que unía con gente de ingeniería. Enrique Lin, yo estuve en un taller literario con Enrique Lin, y había gente de ingeniería tomándose ese taller. Habían también, me parece muy bien, lecturas poéticas. Enrique Lin combinaba eso, tuvo en una lectura en el año 80 en Ejército, en la calle Ejército, Enrique Lin presentó a Gregory Cohen, un estudiante de física, ahora gran actor y escritor, que leyó un cuento, a Ramírez, que trabaja en la televisión, y Roberto Brodsky, un escritor muy conocido. Y se suponía en ese tiempo que ser teórico y crítico era muy importante. Y yo, que era como estudiante, también los presenté. Y quiero indicar que cuál era el ambiente que se vivía o la sensación interna de que, no recuerdo quién, puede haber sido yo, pero no creo, de que en un comienzo, en una frase, entonces dijo, bueno, nosotros hemos pasado de la calle República a la calle Ejército. Eso fue una transgresión máxima para ver el nivel de autocensura y fuerza que habían. Y también habían guetos, habían guetos y habían círculos dentro de literatura, de filosofía y de historia. En un principio del año 74 era difícil habitar este espacio. Había ciertos círculos muy entusiastas de grupos de estudiantes,
de gente muy vinculada con el régimen, muy celebratoria, ¿no? Frente a un mundo, pero habían señas y guiños y eso se mantuvo como todo Chile, no era nada especial, nada especial. Cuando yo llegué de vuelta en el año 85, después de obtener un doctorado, hice 3 semestres clase acá en ingeniería, ya el ambiente había cambiado, se había politizado absolutamente, estaban los profesores, había una situación, distinta, ¿no? Porque el mundo había cambiado. Así que bueno, me disculpan, yo quería dar una visión personal, pero también como más social de alguien que venía desde otro lugar, ¿no? Desde otro lugar. Pablo, ¿esta cosa se aprieta aquí? No. Está funcionando. Funciona simplemente así. Bueno, buenos días. Sí, todavía son buenos días para todas y todos ustedes. Gracias por la invitación, Claudia y Claudias, más bien dicho. Bueno, con Claudia no recuerdo que lo conversábamos. Claudia hizo la tesis conmigo en teoría e historia del arte sobre la colección Salvador Allende, justamente el Museo de la Solidaridad, ¿sabes? Así que viene de muy atrás toda esta vinculación con el museo. 89, ¿cuándo fue la tesis? 90, sí. Alberto Pérez estaba en tu examen, sí me acuerdo de ese examen. Sí. Bueno, también como hablar un poco de... bueno, se debería seguir saludando a Pancho, lo conocemos hace mucho tiempo. Comentaba hace poco que con Ennio Vivaldi, Pancho y yo levantábamos los tomos de la casa central. Nos tocaron algunas aventuras interesantes desde ese punto de vista. Y también un poco de dónde venía. Yo venía del pedagógico. Me invitaron a integrarme justamente cuando se convirtió esto en departamento, que fue a fines del año 72. Se convirtió el centro en departamento. Entonces tenía la posibilidad de licenciar, aunque no había ninguna garantía todavía, porque no existía el decreto que permitiera dar licenciaturas. Tú fuiste de las primeras. Arturo fue el primero que sacó. Arturo Fontaine fue el primero que se licenció acá. Sí, y tú fuiste de las primeras del 79. Yo vine después, a comienzo del 80, o sea, el 79 prácticamente. Susana Milch también. La tesis fue famosa. Un banco pintor y vino un joven, dijo que se iba a Alemania, ya está esperando para el examen de grado. Sí, tenía que irme a Alemania el otro día, justamente después de la... bueno, el asunto es que... ¿Qué puedo decir después de lo que dijeron ustedes? O sea, yo la verdad es que lo que decía Rodrigo, a mí... ¿Perdón? ¿Filosofía? No, pero es que no es solo filosofía, no, porque evidentemente era una cuestión como más interdisciplinaria, transdisciplinaria, tiene esas características. ¿Al de Rambo? Por supuesto. Estaba la de Amela, estaba Raúl, estaba todo el lote ahí. Lo maravilloso que fue. Fue muy bueno. Pero hay una cuestión que decía Rodrigo de la Torre de Marfil. A mí, yo tengo una relación oblicua con estudio humanístico, la verdad. No tengo una relación como, no soy un groupie de estudio humanístico, para decirlo directamente, porque me pasó eso. Cuando llegué acá, tuvimos que dar unos exámenes, no me acuerdo quién me invitó para venir para acá, pero nos invitaron como a 3, Eduardo Kessler, uno de los que estaba también de los invitados. Y yo sentí un poco esa cuestión. Yo entré aquí a estudio humanístico y a la sede norte al mismo tiempo. Hay que acordarse que en esa época la Universidad de Chile tenía 4 sedes, que estaban definidas por los puntos cardinales, y las 4 sedes eran de una distribución política de la Universidad de Chile. Entonces, básicamente, la DC estaba en la sede norte, que era medicina, donde había un departamento de filosofía. Era un lujo, había 3 departamentos de filosofía en esa época. Yo estuve en los 3. Entonces, el de la norte lo dirigía Umberto Giannini. Entonces, para mí había una cosa que tenía que ver con esa cuestión elitaria del Departamento de Estudio Humanístico, que me producía algún problema. Yo venía justamente de todas las lecturas que estaban acá, era Artaud, era Bataille, era Derrida, era Deleuze y todo ese tipo de cuestiones, pero algo no me sonaba como del clima del departamento. Perdón que diga esto, no debería decirlo, mejor me quedo callado, no digo ninguna cosa más.
No, tenía ese problema. Tenía un problema que me perduró para mí. Aunque tuve muchos seminarios en este departamento. Hay varios seminarios, además, quiero decir una cosa muy interesante de los profesores que eran muy tolerantes, porque permitían que uno no fuera a los seminarios y le entregara trabajo. O sea, así me parece que es ideal. Entonces, lo hago con mis estudiantes, por lo menos, de que no vayan a las clases si no quieren, y si quieren entregar ensayo me parece perfectamente bien. Y eso me pareció interesante, pero lo que me pareció muy interesante era esta especie, ¿cómo se llama?, de posibilidad de establecer diálogos que iban más allá de los intereses específicos y personas que además uno no tenía tampoco tantos intereses absolutamente, o ¿cómo se podría decir?, focalizados, menos en una disciplina, diría, ¿no? Y es una cosa mucho más abierta, y yo creo que el estudio humanístico satisfacía esas expectativas de encontrarse con un lugar donde uno pudiera entrar en conversación con distintas áreas de la cultura, con distintos intereses, yo echaba de menos las asambleas, la verdad, debo confesar, del pedagógico echaba de menos fundamentalmente las asambleas, donde se aprendía mucho, a veces mucho más que en las mismas clases. Pero hay alguien que sí quiero recordar, que es Mario Góngora, que es, para mi gusto, el mayor historiador que ha habido en Chile, o sea, el tipo más brillante en historia, porque además tenía una capacidad enorme en teórica. Yo estuve en los seminarios de Góngora, el primer seminario sobre el concepto de decadencia, que fue súper interesante, lo tuvimos en el edificio central, ese edificio alto de ingeniería, cuando todavía estaba estudio humanístico, a comienzos del 73, estaba estudio humanístico allá, y tuvimos ese seminario. Mucho tiempo después, Luis Rivero, el rector de la Chile, me dijo que habíamos sido compañeros de curso, yo no me acordaba para nada. Pero seguí varios seminarios con Góngora y me parecieron absolutamente fundamentales también. O sea, creo que ahí en historia había un potencial muy grande en términos de cómo se podría decir, de pensamiento histórico que iba más allá simplemente de aquello en lo cual mismo Góngora era absolutamente brillante, que era la investigación de archivos, pensando en el sistema de las encomiendas, que había hecho un trabajo notable sobre esa cuestión. Pero eso, o sea, había una cosa que tenía que ver con una suerte de apertura intelectual, por así decir, para hablar más ampliamente desde hacer sentir, por así decir, las repercusiones que tiene una determinada investigación en una área específica, en contextos que son aledaños, por así decirlo, pero que entran en relación con ellos de manera interesante. Así que para mí filosofía era una parte de esta cuestión, o sea, y fue donde menos fui a seminarios en filosofía, y fui mucho más a seminarios de literatura y de historia, porque me interesaba esa cuestión justamente. Entonces, en ese sentido era una cosa como interesante, pero tenía este otro lado, tenía el lado yo sentía un lugar, un poco lo que decía Rodrigo, un refugio. Y yo no quería estar en un refugio, la verdad. Me pareció que había que ver lo que estaba pasando también. Había algo así como una suerte de clausura cuando uno ingresaba acá a estudios humanísticos, que no era lo que pasaba en medicina. En medicina estaba el departamento de filosofía que dirigía Humberto, y que era realmente un chiste, porque era un departamento que estaba en un segundo piso. Uno entraba a una suerte de lugar que no estaba construido, una especie de gran pasillo, que si ustedes han visto Blade Runner, es como eso más o menos, como ese tipo de cosas, como distópicas. Uno entraba por ese pasillo y al segundo piso entraba al departamento. Y ahí teníamos una forma distinta de abordar el asunto también, que era un departamento de filosofía, sin duda, pero entraba en relación con medicina, que esas eran las gracias, la gracia que tenía, y que ya tenía el pedagógico. En el pedagógico uno iba a historia, iba a literatura, yo seguí un montón de seminarios de distinto tipo. Así que ese era un beneficio, era un lujo, en realidad, un lujo poder hacer el recorrido completo por todos los profesores que eran de nota, por así decir, en ese tiempo, y beneficiarse justamente de sus capacidades, sus talentos y todo eso. Y eso había aquí, sin duda, había aquí en estudios humanísticos. Ustedes han mencionado los mismos nombres que yo recuerdo. Patricio, por supuesto, un gran amigo. O sea, tengo que contar una anécdota. Te puedo contar una que le he contado alguna vez. El año 73, el 30 de diciembre, nosotros terminamos un seminario con Patricio que se llamaba De Platón a Mallarmé, que nunca fue sobre Platón y Mallarmé, porque como dices tú, Patricio se iba por cualquier lado, entonces hizo la gramatología de Derrida, que fue mucho más interesante. Él iba a hacer una cosa que era sobre la double séance, que era las cosas de Platón y Mallarmé que estaban en ese libro, la doble sesión, y de Derrida, por cierto.
y por supuesto no tocó nunca. Y iba a llegar allá, pero se metió en la gramatología y no salimos nunca más de eso. Terminamos ese seminario y entonces nos fuimos, nos habíamos hecho amigos, el grupo, y nos fuimos aquí a Ejército justamente, a un local que se llamaba Club Social. Se tenía una de estos luminosos, era un luminoso me parece, no recuerdo bien, pero decía Club Social y abajo no decía nada porque le habían sacado radical, justamente por razones más o menos obvias. Entonces entramos ahí, había un piano, nos sirvieron Borgoña, ese tipo de cuestiones. Patricio cada vez que se acercaba a un corcho quedaba totalmente borracho, así que se emborrachó completamente. Ahí estábamos, éramos varios y todos por supuesto terminamos bastante entonados. Y él terminó tocando la Internacional en el piano, cosa que apenas se entendía la Internacional que tocaba en el piano. Y salimos de ahí cantando a la Internacional por todos los lugares donde había conscriptos que estaban parados frente a la puerta que nos miraban. Yo diría que nos miraban con cierta condescendencia, porque por supuesto no se entendía nada de lo que estábamos cantando. Nos fuimos casi desde Blanco hasta la Alameda cantando a la Internacional ese día 30 de diciembre. Algo de ese clima también era interesante, que yo sentía que había algo de ese clima, un poquito más apagado, por así decir, cuando uno entraba al Departamento de Estudios Humanísticos, pero había algo de ese clima también, de ese clima que era un poquito, uno diría, desafiante, en un cierto sentido, y eso me parecía también interesante, no solamente en términos del desafío intelectual que significaba hacer ingresar, o sea, más bien dicho, hacer dialogar distintas disciplinas entre sí, y más allá de esa misma disciplina, las áreas de la cultura que quedaban involucradas, por así decir, por los intereses que cada cual podía aportar desde sus propias especialidades, sus propios trabajos. Había algo de eso, o sea, que tenía que ver con esta suerte de, ¿cómo se podría decir? Como expectativa de repercusión mayor, de una expectativa de repercusión sociocultural, si se puede decir así. Creo que eso es una marca que de alguna manera quedó en estudio humanístico, pero que no se desarrolló completamente, no se llegó a desarrollar completamente. Y eso fue, por supuesto que la situación de la dictadura era un factor absolutamente determinante en ese sentido. Eso es una cuestión. Entonces, una cuestión tiene que ver con esa suerte de, ¿cómo podría decirlo? De ambigüedad. No es ambigüedad, no es la palabra. Esa suerte como de dualidad que tenía el departamento. Es una especie de mirada hacia afuera, pero también una suerte de refugio, como lo estaba llamando, tú hace un momento. ¿Qué más podría contar yo? Simplemente no quiero decir nada que sea como muy técnico sobre esta cuestión. No me parece que sea como el momento interesante para eso. Solamente quería recordar que yo me fui a estudio humanístico el año 74, ¿no? Creo que no volví, prácticamente no volví. Simplemente entregué ensayos para completar todos los seminarios que había hecho. Me quedé en la norte se disolvió el año 76, volvimos, algunos de ellos, de los 25 personas que había ahí, volvimos 6 al pedagógico, volvimos, por 3 horas tenía yo de ayudante. Y en ese momento volví a estudio humanístico por una razón muy específica, porque la Universidad de Chile, por alguna razón extraña, abrió una beca, que se llamaba la Beca de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales, no, Humanidades y Ciencias Sociales se llamaba la beca Juan Gómez Millas, que la dirigía Juan Gómez Millas. Y a mí me tocó después dirigir el proyecto bicentenario Juan Gómez Millas, que era sobre humanidades y ciencias sociales. Juan Gómez Millas, el que dirigía esa beca, que partió en el pedagógico, pero que con esa beca yo volvía a estudio humanístico para sacar mi licenciatura, que no había podido sacarla. No me dejaban sacarla, de hecho, para decirlo más concretamente. Y volví a hacer clases en ingeniería. Y eso fue como también una experiencia súper interesante, señor decano. Muy interesante hacer clases en ingeniería, hacer clases de filosofía para los ingenieros con unos cursos gigantescos de 80 personas, ¿no? De los cuales, por supuesto, que a la tercera clase quedaban como 30. Después iba mejorando más la audiencia, pero de todas maneras me tocó tener ahí muchos alumnos. Entre ellos tuve un alumno que después llegó a postular a un cargo cuando yo era decano de filosofía y se hizo director económico de filosofía, de arte. Él fue mi director económico durante los, 5 años y él mismo me recordó que había estado en uno de mis cursos, creo que el primero que di aquí en ingeniería. Entonces eso también tiene que ver con
una suerte de vida que aún persistía en el estudio humanístico, porque esa combinación con la beca Juan Gómez Milla, con el proyecto de Juan Gómez Milla, fue como... tuvo un espacio de repercusión importante acá. Tuvimos muchas visitas, hubo seminarios, me acuerdo de un seminario donde me puse a discutir esa cosa torpe que tiene la gente más joven y que empeora después, por supuesto, que es como ponerse a discutir con las personas. Había llegado recién Maturana. Entonces vino a exponer su tesis fundamental de la autopoiesis y todo eso. Entonces, y yo me puse a discutir durante 2 sesiones, fue una discusión eterna con Maturana, y no llegamos nunca a ningún resultado con esas cosas, porque yo estaba como... o sea, yo le oponía argumentos del lado de la filosofía. Entonces, y le dije, no, tú no estás pensando esta cuestión filosóficamente. Entonces era una discusión completamente idiota. Pero eso tiene que ver justamente con este espacio interesante de resonancia que siguió manteniendo estudio humanístico, que permitía que vinieran aquí. Maturana venía llegando de Estados Unidos en ese momento. En Estados Unidos me parece que estaba en ese momento. Había otro profesor que era este profesor de lingüística, que era muy bueno, no me acuerdo cuál era el nombre de él. Pero... ¿Antonio Alvea? No, Antonio está en la Católica ya. Un señor más viejo, no me acuerdo, pero que era muy brillante. Fue una excelente conferencia que él dio. Tuvimos unas sesiones de 2 conferencias. Esto fue el año 78. Bueno, es que yo ya estaba medio desapareciendo. Cuando ya, el comienzo del 78, cuando esto todavía era, este lugar todavía era estudio humanístico, porque ese año yo ya he contado esa historia, o sea, como pasó esto a la CNI. Yo fui casi testigo del paso a la CNI, porque estaba Vial, el ayudante de Vial en el pedagógico. Estaba Juan de Dios, director de este departamento. Y puedo contar esta cosa, ya se la conté. Reynolds, te la conté. No, Vial quería hacer unos cambios aquí en el departamento, unos cambios sobre todo en el sector del fondo. Y algunas cosas aquí también, unas modificaciones que le parecían importantes hacer. Entonces le pidió a, no sé quién estaba de decano en ese momento en ingeniería, pues ya no estaba de TIñi, si no me equivoco, ¿no? Pidió al decanato que enviaran a alguna persona, arquitectos deseablemente, para que visitaran el lugar y todo ese tipo de cuestiones. Llegaron acá unas señoras con anteojos oscuros, entonces visitaron el lugar. Vial los paseó, esto me lo contó Vial, o sea, me lo contó directamente. Los paseó por el lugar, les dijo como las cosas que él quería hacer, los tipos asentían y no decían prácticamente nada. Entonces, le pareció un poco extraño, pero de todas maneras entendió que habían venido enviados por el decanato. Y terminó la visita, se fueron, se marcharon, lo despidió y todo eso, y al poco tiempo él se entera que esto pasa a la CNI y lo llama Odlanier Mena. Tuvo una conversación con Odlanier Mena. O sea, fue una cosa realmente loco. Y Vial se enfureció, presentó la renuncia, y lo que yo estoy seguro que él presentó la renuncia justamente para hacer un gesto importante, se la aceptaron. El gesto era que justamente la Facultad de Ingeniería, ¿no? La Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile hiciera algún gesto importante también desde ese punto de vista, que, bueno, se está traspasando esta de la CNI, pero algo deberíamos poder indicar de lo que significa este traspaso. Entonces, el punto fue ese. Después se fue de embajador a la UNESCO, en la UNESCO, Vial, y yo me quedé con la cátedra de metafísica que él tenía, lo que fue muy interesante porque tuvo muy buenos alumnos, también estaba Willy Talla, pero eso era todo pedagógico. No, lo que quería decir básicamente es esa cuestión, que seguía una cierta vida interesante. Aquí se publicaron muchas cosas. Yo era el diseñador de las ediciones del Departamento de Estudio Humanístico en esa época. Y se mantuvo hasta este momento que ya fue el golpe de la CNI fue duro, pero igual hubo vida en estudio humanístico. Después ya, con el fin del departamento, se cerró todo. Ya cuando no tenías la posibilidad de tener estudiantes propios, ese tipo de cuestiones, eso ya significaba no sé si la muerte, pero en todo caso una especie de larga agonía. O sea que yo creo que es básicamente esa cuestión. Así que no sé, eso contaría yo. Súper.
Lo último que mencionaste en torno a lo con Vial, esta anécdota, grandes comillas, con Vial me hace harto sentido. Hay una tesis de una periodista, que fue una tesis de licenciatura en periodismo de la Universidad de Chile, que propone como hipótesis los cambios de varias de las casas de aquí de República, como eran parte de la Chile. Sí, claro. El decanato ayudó al traspaso a que fueran de la CNI. Así es. Y ahí quería hacer un match también con lo que Así tú es. mencionaste, que me imagino que no fue azaroso, sino que fue bien con conocimiento en torno a que viste cuando cavaban y ponían los cables. Me imagino que también saben que este era el principal centro de escucha. Ujú. Entonces, bueno, actualmente incluso aún están las máquinas de estas de escucha. Entonces, es bastante interesante esa vinculación que hiciste en torno al espacio, pero también es bastante escabroso, cómo aún continúa esas modificaciones que tiene el edificio. También, cuando estábamos hablando antes de que iniciara el coloquio, ustedes mencionaban de que se juntaban en el patio trasero también. Yo he hecho algunas entrevistas a algunas personas que me contaban que la CNI se juntaba y utilizaba ese patio trasero posteriormente, donde ustedes estudiaban, leían los textos, para celebrar y conmemorar a algunas personas de la misma CNI. Entonces eso, bueno, esos cruces. Volviendo, que me parece súper interesante lo que mencionabas, Rodrigo, en torno como a Ciudad Abierta. De hecho, también, no sé si ando muy interpretador, me puse muy Ronald Kay para leer los signos, pero hiciste una mención en torno a esto de Ciudad Abierta. Ciudad Abierta, Ritoque, Alberto Cruz, no sé si conocen. Que siempre pensé que había una vinculación en el tipo de pedagogía que se daban en ambos espacios. Y justamente ahí quiero hablar como en torno a estas innovaciones que se generaron a través de una cita de Adriana Valdés que dice: Cristiano Neus, director del Departamento de Estudios Humanísticos, había traído de su experiencia en Cambridge la idea de que los profesores dieran cuenta pública de su work in progress, en una interacción de pares y frente a los alumnos. Esta idea tomó el formato de un seminario colectivo en el que participaban semanalmente alumnos y profesores. El seminario lo conducía Ronald Kay y Enrique Lin. Era sobre iluminaciones de Rimbaud. Se hacía alrededor de una inmensa mesa. En cada sesión ellos presentaban una lectura de una de las iluminaciones y esa lectura era discutida por los otros profesores de los puntos de mira más diversos que puedas imaginar. Quiero que hablemos un poco sobre eso, sobre este work in progress, que cuenten un poco más cómo funcionaba, cómo operaba esa misma transdisciplinariedad, a pesar de que existían líneas claras. Uno se matriculaba en filosofía, literatura, historia, por un corto tiempo sociología, idiomas también estaba. ¿Cómo se generaba? Que puedan comentar un poco y transmitir como esa atmósfera que tenía el Departamento Centro de Estudios Humanísticos. No sé, bueno, a mí me pareció eso de las cosas más interesantes que puedo señalar de mi experiencia como estudiante del Departamento de Estudios Humanísticos. Realmente llegaba, o sea, eso fue organizado por Lin y por Kay, ¿ya? Y realmente llegaba y exponían una lectura que era media en general. La hacían parte Kay y la hacían parte Lin. Pero Lin tenía un gran manejo del lenguaje, como un gran poeta, ¿ya? Kay era un tipo muy inteligente, pero Lin tenía un gran manejo del lenguaje. Y entonces había sobre devoción, sobre poemas de Rimbaud, porque Rimbaud había transformado la experiencia estética del siglo XIX al hacer el cambio del yo es otro. Es decir, ahí comenzaba, diría yo, una especie de construcción ya. Y esto lo abordaba después, participaba Patricio Marchand, que Patricio Marchand venía fascinado con todo el pensamiento derrideriano, creo yo, y con todo el pensamiento francés. Entonces, él explicaba básicamente en qué consistía ese cambio de signo, ¿ya? Y además también, bueno, por supuesto, dialogaba ahí con Guzmán, y Guzmán...
Bueno, Guzmán era un tipo que hacía clases de estética en el antiguo pedagógico. Entonces conversaban los dos y también participaban otros profesores, ¿no? Y en ese encuentro de Rimbaud venía gente de filosofía y venía gente de historia y de todas las otras partes del departamento, y además había otros profesores invitados que venían de provincia. Ujú. Estaba Mario Rodríguez, Mario Rodríguez, que era profesor de la Universidad de Concepción. Estaba, bueno, la Adriana Valdés después pasó a hacer clases allí, pero ya todavía no llegaba ahí como profesora, ¿ya? Pero de todas maneras asistió a ese seminario de Cay y Lin, que el seminario de Rimbaud, que fue bastante importante, diría yo. Y ahí ellos traducían, y también trataba Lin de traducir y acercar un poco a la experiencia chilena después, algunos de esos poemas de Rimbaud de Iluminaciones, ¿ya? Ahí también, la otra cosa importante que pasaba era el cambio de escena, digamos, de que la gente que circula en esos poemas ya no son, o sea, es gente de menos recursos, es gente que está migrando muchas veces del campo a la ciudad, y cómo se establece la ciudad también como eje histórico. ¿Qué más podría decir? Bueno, fue extraordinario ese seminario, no podría decirlo con palabras porque no guardo demasiado archivos de esa época. En general es un seminario que se recuerda harto, justamente yo creo que... Por lo creativo y lo experimentador y lo enriquecedor. Exactamente. De hecho, yo creo, porque ese seminario se imparte primero que Artaud 3, que es el que tiene el título de signometraje, donde se realiza la tentativa... Era más interesante que Artaud 3, te voy a decir, más interesante, realmente porque Enrique Lin tuvo la capacidad de darle un pie a tierra a esto, ¿ya? No ponerlo solamente en Europa, sino bajarlo a Chile. Y además también me acuerdo frases de Guzmán que dijo en aquel momento que él sentía que su inconsciente estaba alterado, y estaba alterado por la pérdida del Congreso. Entonces fue una clara mención. ¿No te acuerdas tú de eso? Yo sí me acuerdo porque yo le tenía buena onda a Marchán, a Guzmán, porque yo lo conocía de antes. Él fue el gran profesor que tuve yo mientras estudiaba literatura en el pedagógico. Era un hombre muy prestigioso y muy brillante. Entonces yo le seguí la onda. Una pelea con Patricio Marchán que fue dura. Tuvieron una pelea tremenda, pero a mi juicio bastante tonta. Muy tonta. Yo le fui a hablar a Guzmán que la cortara, que cortara la pelea con Marchán. Y Marchán era brillante, pero es una pelea de tontos, y además que los dos estaban diciendo cosas distintas. Totalmente. Ya, y que tomaba la pobre Gabriela Mistral como pretexto. Ya. Sí. En fin, bueno, pero eso es lo que iba a decir. Bueno, a mí me pareció más interesante el seminario Rimbaud que el seminario Artaud. Por la figura de Lin. Por la figura de... Mira, no quiero desmerecer a Cay también, porque Cay es el tipo que nos conectó con las artes visuales, nos hizo salir hizo ver la literatura como pensamiento, hizo ver toda la noción de producción, en fin, muchas cosas, ¿ya? Pero Cay tenía, o sea, Lin tenía más sensibilidad, eso te diría yo, más sensibilidad para ver y para conectarse con los problemas que estaba viviendo Chile. Eso es lo que yo quisiera decir. Tal vez a mí no me gustan tanto las performances de Lin, te voy a decir. Ya, me gusta más su poesía. No me gustan, pero creo también que Lin hizo un esfuerzo por percibir lo que estaba sucediendo en la realidad chilena. Eso es cierto. Eso es. Y él tenía una obra... Bueno, sus textos eran verdaderos textos que yo habría debido grabarlos porque eran magníficos. Recordó, por ejemplo, en Devoción, recordó a Luis Faná en De Foringen, a la Chircheto, los altos mares, en fin, a la ballena gorda, grasienta, en fin. Oye, una cosa, pero que tú no lo podías creer, era un discurso extraordinario. Extraordinario, asombroso y magnífico. Entonces, esa es la cosa, y Artaud, en cambio, Artaud tuvo dificultades. Eso le podría decir, porque es difícil ya traspasar un pensador difícil como es Artaud, traspasarlo a la experiencia chilena y la experiencia de nosotros, ¿ya? Traspasarlo al cuerpo y hacerlo signo político. Eso es difícil. Entonces, obviamente que va a encontrar más dificultad.
Y, bueno, y Kay era un poco más elitista también. Ujú. ¿Ah? Como personalidad era más elitista, y yo creo que Guzmán tenía más experiencia como profesor. Ya sabía más y había tenido el alumnado en la Chile, ya, del pedagógico. Pero Kay no era un tipo, era un tipo muy hermoso además, ¿no? Era un tipo muy bello, alto, qué sé yo, rubio, en fin, como una especie de príncipe que llegaba a hacer clase. Y que hablaba alemán, francés, todo, ¿ya? Y entonces este príncipe de repente encriptaba palabras, que si yo encontraba todo malo, ¿ya? Eso. ¿No? Pero también o sea, no, tenía una cosa un poco despótica, pero también era bastante solidaria cuando se trataba de ir a buscar en su camioneta y llevarnos a ver películas a distintas partes de Santiago. Eso es cierto, también eso lo hacía él. Éramos un microcurso que nos desplazábamos con Juan Balbontín, con la Diamela, conmigo, digamos, íbamos a distintos lugares a ver alguna película maravillosa que se le ocurría a él. Porque ahí vimos a Artaud, por ejemplo, lo vimos como actor. Sí, pues. Sí, pues. Entonces esas cosas las hacía él. Y todo la cuestión también de traer estas grandes estas exposiciones de Rauschenberg y de Fostel. O sea, todo eso se lo debemos a Kay. Sin Kay eso no hubiera sucedido. ¿Mm? Entonces, Lin tenía yo diría la sensibilidad y la inteligencia, porque Lin era un tipo muy brillante, ¿ya? Entonces, tenía eso, digamos, y la capacidad de conexión del texto con Chile concreto, donde estaba quedando la cagá. Y realmente yo, mira, tal vez no lo... O sea, yo siempre supe que el departamento era elitista, no le podía pedir peras al olmo, porque yo además hacía clases en el pedagógico también, estaba haciendo clases de lingüística, así que ahí veía toda la represión, todas las cosas. O sea, todo como nos prohibían, por ejemplo, asistir a las marchas de alumnos o ver a los alumnos que estaban haciendo alguna manifestación. Eso nos llamaron y nos dijeron que nos iban a echar al otro día si nos veían observándola. Entonces llegaba a este ámbito en que había una biblioteca magnífica, donde te ponían películas de cine-arte. Bueno, y lo encontraba lo que era una experiencia un poco pétrea, si tú quieres, pétrea. Pero por otro lado, que tenía esos quiebres con Lin. Bueno, yo tenía esa relación con Guzmán. Y fuera de eso, cosas inéditas, como por ejemplo que un profesor como Patricio Marchant hiciera clase de Nietzsche en pleno verano en el patio, eran como únicas para mi gusto. ¿Ya? Es interesante. Sí, totalmente. De hecho, uno sí trata de definir, entender como el ecosistema que se articuló en torno al Departamento de Estudio Humanístico en aquellos años, es bastante complejo y bastante innovador. Justamente por eso mismo que menciona. O sea, en los primeros comentarios que hacía Eugenia en torno a que Patricio Marchant participaba de este seminario, es que un profesor esté participando en el seminario de otro profesor como alumno. Entonces, esta ruptura jerárquica, que me atrevería a decir que hoy no existe, porque existe una mayor jerarquía en distintas universidades. O sea, es muy complejo encontrarse a profesores que estén en seminarios o cursos de otros alumnos, de otros profesores, perdón. Creo que es muy difícil. Entonces, esas características innovadoras, rupturistas, también yo creo que fomentaron a que la misma formación fuera muy particular dentro. Ustedes tres hablaron de distintas cosas. Es súper interesante entender cómo los campos de acción que tiene el Centro de Departamento de Estudios Humanísticos, que tienen que ver con un lado con la docencia, la investigación y la extensión. En particular, ahora me gustaría hablar justamente entre investigación y extensión, que tiene que ver con la existencia de esta biblioteca, la realización de estos ciclos de conferencias, conciertos, proyección de cine, o también incluso la oficina de reprografía, que estaba localizada como inscrita en el área de investigación. Ahí nuevamente aparece... yo creo que también por defecto, porque me gusta mucho y conozco el archivo de Ronald Kay, sale la figura de Ronald Kay en torno a facilitar a que autores, artistas externos al departamento publiquen, por ejemplo, acá sus libros. Y las primeras investigaciones materiales de Eugenio Dittborn son realizadas acá. Eso, como quería que pudiéramos hablar un poco en torno a esos cruces de extensión del centro y departamento. ¿Puedo decir yo algo
brevemente, sí. La idea de... yo aquí viví la idea del seminario. El seminario, incluso Patricia Marchand hablaba de Jacques Lacan, seminario, el semen, la reproducción, el germen, y ese era el espacio que se quería crear y se creó acá. El caso de Rimbaud es muy interesante, fue un semestre, era una performance, realmente una performance en que estaban los actores, Kai, Lin, estaban los actores secundarios un poco hacia atrás, y luego estaba el estadoyano ignorante, pero feliz. Pero fue una gran experiencia, pero a mí me parece que, bueno, quizás ahora hubieran podido haber grabaciones, uno hubiera podido captar más un cierto ámbito. Hay un problema central que yo he notado conmigo mismo y con otros, es que este discurso de estudios humanísticos de las vanguardias no tenía contexto, no tenía mediaciones, entonces se vivía una situación esquizofrénica. Todos estos discursos que ahora quizás han aterrizado de Foucault, de Derrida, a medias traducido, a medias entendido, con gente que recién viene del extranjero y que tiene un público y que está como tapiado respecto a una situación X, entonces eran dos discursos, muy fuertes. Este discurso de neovanguardia sin mediaciones, pero que era muy interesante y habían otros discursos que eran las ruinas. Entonces ahí faltaba un poco de diálogo, me pareció a mí. En filosofía, tú me puedes corregir, porque yo tuve solamente, bueno, con Marchand, que sí, yo creo que le hacía pelea, le hacía pelea con el psicoanálisis, me parece muy importante, pero en filosofía, en realidad, el discurso era ultraconservador, muy conservador. Sí. Había un profesor, que el cual yo tuve curso de Hegel, que es Marco García de la Huerta. Entonces, porque alguien me dijo, mira, Rodrigo, ponte aquí en Hegel. Y dije, pero este es Hegel 3. Yo ni siquiera, son 3 el tercer semestre. Y a mí Hegel, pero yo le dije, claro, y Hegel, entonces me dijo, no, es que en realidad tras Hegel es Althusser. Estamos pasando por Lech Marx, para leer a Marx, de Althusser. Y efectivamente, entonces, había una conexión entre la fenomenología de Hegel, de la noción de producción del conocimiento, no representarlo, sino producirlo, que desde Hegel, García de la Huerta tomaba este eje y de alguna manera incluía, frente a 5 o 6 personas que estábamos ahí, la lectura de Althusser, que me parecía eso muy interesante. En cuanto a biblioteca, quería indicar algo que ustedes han dicho. Había una biblioteca fantasma, en la cual uno entraba y había una serie de libros, libros que se suponía que eran prohibidos y que se habían traído de otro lugar, pero que uno podía efectivamente estar ahí, estaba bien iluminado. A mí me llamó mucho la atención de que había libros como no estaban en el estante, estaban apilados, ¿no? Había uno de E.H. Carr, Historia de la Revolución Rusa, que el famoso texto estaba ahí. Entonces uno podía efectivamente incluso llevárselo, pues nadie llevárselo y volver. Entonces habían esos mundos también un poco surrealistas, esquizofrénico a nivel conceptual sobre cómo se manejaban los discursos, y surrealista en la vida cotidiana, que era muy agradable. Y en investigación había una imprenta. Había una imprenta en la cual se invitaba a gente a publicar. Por ejemplo, mi amigo, profesor Roberto Osven, estudió con Roland Barthes, estaba en Concepción, y él tenía un ensayo que se llamaba El estructuralismo literario francés, y fue publicado por Estudios Humanísticos, por ejemplo, y que es uno de los textos que durante los 80 y 90 fueron más leídos, pero menos citados. Por algún motivo, uno simplemente no lo citaba directamente, porque él sí sabía de estructuralismo literario francés, pero había, digamos,
lo había mamado, digamos, ahí en fin, yo sé que no he respondido tu pregunta, me disculpa, pero que ha quedado un poco más ahí. Pero quería que no quedara en el tintero. De Juan de Dios Vial yo no tomé clases, pero sí él tenía una voz de ultratumba, porque en realidad uno recorría los pasillos, decía, ahí está haciendo Juan de Dios Vial, Sí. porque tiene una voz inmensa, como de Dios. Pero más allá de eso, no. Es que no sé si... Yo sé, claro, tenía eso, eso es lo único que en fin, pero desconozco porque no soy su calidad a nivel internacional en cuanto al pensamiento cartesiano. Si vale como Torretti en Kant, sí o no, ¿no? Si vale su discurso a nivel internacional, global, sobre Descartes, lo desconozco, que yo creo que es lo más importante, ¿no? No sé. ¿Algún comentario? ¿Cuál era tu pregunta todo esto? En torno a la extensión del Centro de Departamento de Estudio Humanístico, Eso. que está el área de investigación, la oficina de reprografía, Sí. donde es bastante innovador que una máquina Sí. de imprenta esté en investigación. Sí, es cierto eso. Pero la verdad es que no tenía mucha vinculación con eso, salvo hacer el diseño de cosas, no tenía mayor vinculación con eso. Así que yo estaba como un poco retirado de estudio humanístico en esa época, en 74 en particular, yo estaba bastante retirado. O sea, seguía esperando en algún momento poder licenciarme nada más. Viste como mis intereses te iban por otro lado, justamente por esa cosa que mencionaba al principio, esa cosa como oblicua que ahora lo estaba mencionando también. Tú lo estabas mencionando a propósito de Lean, no sé, que Lean hacía eso efectivamente, o sea, lograba vincular, no performance, sino que lograba vincular la lectura, esta lectura vanguardista, por llamarla alguna vez, o neovanguardista, lograba vincularlo con situaciones concretas que estábamos viviendo. Y eso era una cuestión que nos echaba más de mí en este departamento, diría yo, que tenía que ver con esa cosa elitista o elitaria que tú mencionabas. Pero se producía. Kai trataba, pero es distinto. Era distinto. Pero no, Lin lo lograba hacer de manera más eficiente. muy notablemente, sí, sin duda. Pero Lin interesaba menos hacer clases, porque Lin estaba pensando en su carrera como escritor. Como poeta, claro. Como poeta, Claro. como escritor. Sí, sin duda. Era interesante, en torno a las dos figuras que están mencionando, Enrique Lin, Ronald Kay, igual era interesante cómo extendían y atravesaban el campo cultural más allá del departamento. Exacto. Porque justamente, como lo mencionaba y lo que estamos viendo en las imágenes, los catálogos de Galería Época del año 77 Sí. de Didborn, Nicanor Parra, Fostel y Catalina Parra se imprimen acá, pero bajo el sello editorial de Galería Época, que es el lugar donde se exhibieron esas exposiciones. Entonces, como constantemente había un exceso. Y ocurre lo mismo. No, te iba a decir que lo que no podrías dejar de mencionar es esa revista que está ahí, Manuscrito. de un solo número, que es manuscrito. Y que se hizo acá también. Y esa es una revista que da cuenta un poco de esta diversidad y esta, digamos así como, no sé, apertura cultural que tenía Estudio Humanístico. José Peterman, que también fue estudiante de esos años. Aquí estaba el quebrantahueso, parte con el quebrantahueso, Sí, esto, ¿no? con Sí. las áreas verdes de Zurita. Y las áreas verdes están después, más adelante. Sí. Oye, y la otra idea Sí. brillante que tenía Allende, y que yo la defendí Felipe, Felipe no, un gran tipo. Espérate, cuando notable tipo. a mí, cuando estaba estudiando cuando estaba trabajando en la Facultad de Arte, la gente y los profesores en general se quejaban de que Adolfo Kumpf, que era un profesor de allí y un escritor, no llegaba todos los días a hacer clases. Y que lo querían echar ellos realmente, querían hacerle la cama y sacarlo. Entonces, perdona que te lo diga, bueno, pero realmente, entonces yo les dije, ¿saben ustedes? Yo creo que hay una pequeña equivocación. Y como yo estudié en el DH, conocí a Allende, les dije, mire, cuando yo estudiaba, le dije, en el departamento de estudio humanístico, nosotros teníamos dos escritores ahí, que era Enrique Lin y que era Nicanor Parra. Nicanor Parra tenía un problema asmático. Él en septiembre se iba a Isla Negra porque no resistía la primavera. Entonces, nosotros nos seguíamos lo que queríamos, él de repente organizaba alguna cosa en su casa y nos juntábamos así. Pero existía toda esta paradoja porque Felipe Allende pensaba que una gente que estudiaba literatura tenía que encontrarse con el escritor, con toda su paradoja, su dificultad y su neurosis.
Entonces yo creo que este es el caso del alumno de arte que también necesita encontrarse con el artista visual o con el escritor. Tiene que verlo como es. ¿CUB no le da para más? Le dije, para venir una vez a la semana. Bueno, ese es CUB, le dije. Y con eso yo creo que le basta a los alumnos. Bueno, Felipe decía algo más. Me acuerdo cuando había, a propósito de la pelea con Guzmán y todo eso, que se había hecho una especie de... Era un poquito escandalosa la pelea, Sí. ¿no? Me acuerdo. Y entonces había también cierta inquietud aquí en el Departamento de Estudio Humanístico, y lo que dijo Felipe fue algo así: bueno, ¿ustedes qué creen ustedes? Si un departamento, cualquier departamento que se quiera apreciar y que quiera defender y afirmar su propio prestigio y su calidad, tiene que tener un loco adentro. Eso fuera por marchante. Pero lo dijo muy en serio, lo dijo muy bien además, lo dijo además con mucha admiración por Patricio. Se estaban ahogando también, ¿eh? Es un espacio que empezó a cerrarse. Yo creo que tenía mucho de Y eso, luego tenía mucho de cuando eso, sí. ocurre, entonces la gente también empieza en un proceso de Es cierto eso lo que autodestrucción. tú dices. Eso es Porque cierto. yo Era noté muy que cerrado el en sí espacio empezó a cerrar, nuestras Porque en un disciplinas principio también se empezaron Guzmán a cerrar. admiraba a Marchal. Y eso Sí, claro. se notó más Consiga cualquier en curso con Marchal que los brillaba. aparentes símbolos que ya Sí, no lo es cierto. eran, Yo creo que está pensando. ¿ah? Y Igual- estaban dioses Es cierto. abandonados. Yo creo que su libro era el recolector. Igual me parece un poco lógico que se genere ese tipo de endogamia, y también me parece que en general, como la historia del mismo centro, Departamento de Estudio Humanístico, está muy vinculada con la historia de Chile. En el 72 se forma y se transforma en departamento. Ya en el 73 está funcionando en este espacio. En el 73 ocurre el golpe, entonces también se cierran carreras en distintas facultades. Muchas de esas personas que estaban en esas carreras se vienen a estudiar acá, Diamela del Tit, Raúl Zurita, entre otros. Raúl nunca estudió acá, perdón. No, pero venía nomás, venía. Era persona invitada por CAI. Ese es CAI lo otro- conoció y Sí, venía- lo invitó. Sí. Y asistió a algunos cursos. Y se entusiasmó. Eso también es interesante, que finalmente como el alumno es el que está... ¿El alumno es el que se matricula o el alumno es el que toma los cursos y va como compartiendo y teniendo esta transferencia y aportando con los conocimientos y la retroalimentación? Porque hay un montón de alumnos que uno al hacer, no sé, que están, cuando uno busca Departamento de Estudios Humanísticos en internet, aparece la lista de esos alumnos, uno va al archivo y revisa, al archivo me refiero al Departamento de Estudio Humanístico, revisa si es que están esos alumnos inscritos, y algunos no se inscribieron nunca y fue de manera informal. O comenzaron a tener clases 2 años antes de matricularse. Entonces también hay una informalidad que tiene que es muy característico del Centro y Departamento de Estudio Humanístico. En torno también a lo mismo que mencionabas tú, Eugenia. Por ejemplo, el curso de Patricio Marchand tenía un nombre, un título, y abordaba supuestamente un tema, pero después cuando uno revisa a través de entrevistas o de distintas cosas, abordaba otra cosa ese curso. Con Ronald Kay pasó un montón. Ronald Kay tenía de 3 seminarios desde el 73 hasta el 79, tenía de 3 hasta 5 seminarios por año. Entonces, en la bibliografía, y después uno comparando qué es lo que pasaba en la clase, porque de hecho, si a ustedes les interesa, pueden ver comentarios que hacía Ronald Kay sobre los alumnos en sus manuscritos, era muy distinto a lo que la misma universidad tenía registrado como que se impartía Así es, sí. el curso. ¿Sabes de qué parte eso? Perdona que te interrumpa, Sebastián. Es que él tenía protocolos. Protocolos que él cuando empezaba, por ejemplo, una clase de Artaud o la clase de Mallarmé, tenía protocolo. Él decía que iba a implantar esa norma que según él era una norma alemana. Ah, es alemana. Ya. Y esto el protocolo nos dejaba a nosotros pillo, ¿ya? Realmente el protocolo decía que él iba a hacer una síntesis de lo que había pasado en la sesión anterior. Sí. Y esa síntesis de la sesión anterior le correspondía a una persona con nombre y apellido. Y eso tenía que hacerse antes de iniciar la clase. Entonces ahí él hacía sus anotaciones, ¿ya? Y sus anotaciones eran geniales, pues, o sea, yo no las alcancé a leer y espero leerlas tampoco, no, ni quiero leerlas tampoco. Realmente todo ya pasó, yo creo que hay que cerrar ese capítulo, y es interesante, pero cerrar ese capítulo, o sea, quedarse con lo que uno realmente le aportó y le ayudó y le enseñó, pero no estar todo el tiempo dándose vuelta, porque ¿qué le importa a uno las anotaciones de Kay finalmente?
las anotaciones de Kai sobre los alumnos o sobre los demás compañeros. Él seguramente notaba que alguno era muy bueno, alguno era muy malo, que esta idea era interesante o que esta idea le gustaba. Pero eso justamente yo creo que es una de las cosas más interesantes que tiene tanto la formación, la academia, que debería tener, que es la retroalimentación. Porque, por ejemplo, en las anotaciones de Ronald Kay decía, no había visto desde esta perspectiva lo que había propuesto, y un alumno retroalimenta y enriquece el pensamiento. Entonces creo que el lograr, yo como investigador joven, 34 años, poder ver ese tipo te puede servir a ti para volver a hacerlo. Un ya, montón. perfecto. Bueno, si te sirve a ti, maravilloso. Y espero que le sirva a muchas personas más. Maravilloso que le sirva. Qué bueno, porque en general ahora la enseñanza, por lo que yo veo, yo ya me retiré, lo que yo veo, la enseñanza se ha puesto cada vez más focalizada en algún tema específico. No transita demasiado por lo inter, ¿no? Por lo trans y todas esas cosas, ¿no? De hecho, yo creo que ya para ir cerrando, me parece súper interesante lo que habías mencionado, Pablo, en torno a manuscrito. O sea, manuscrito es también un ejemplo de esto que habíamos mencionado como extensión. Pensar que es una revista que debía ser como dentro del ámbito académico y termina en esta publicación muy experimental, con textos que están escritos, o mejor, más bien, páginas que no solamente están escritas con textos, sino que también con imágenes, el cruce y la incorporación de la poesía. No sé si quieren hacerlo, quizás tú, Pablo, en torno a lo de manuscrito. No, pero eso que dices tú, yo creo que lo interesante sería verlo, o sea, si pudiera proyectar esa cuestión, sería interesante ver esas páginas, lo que tú estabas mencionando recién, o sea, podemos como proyectarlo. lo que uno llamaría como la idea de un tipo de publicación, un tipo de publicación con intervención gráfica, que, bueno, el Quebrantahueso partía con el manuscrito, con esa cuestión, pero había montones de páginas, estaba Parra, había artefactos de Parra en esa cosa también. Y otros textos que eran textos especializados, digamos así también. Había un texto de Narvarte que estaba como hacia el final, que era del quijotismo. Al de la violencia, no el de la violencia, justamente, ese era. Que era un texto como lo de Narvarte, que era una cosa mucho más especializada, más específicamente filosófica y todo ese tipo de cuestiones. O sea, convivían, por así decir, distintas formas de aproximación a problemas de diversa naturaleza también. Entonces esa misma convivencia era interesante, esa suerte de convivencia de cosas que son, o sea, que viven en mundos incomposibles, como se decía la leibniziana, o sea, viven en mundos completamente distintos que no tienen un paso comunicante entre ellos, pero que sin embargo podían ser recogidos en un lugar como este. Y eso por supuesto que tenía mucho que ver con el experimentalismo que estaba empezando a surgir lentamente en Chile en esa época. O sea, lo que iba a ser la escena de avanzada y todo ese tipo de cuestiones, tenía una vinculación muy fuerte con eso, sin duda. Antes de pasar a manuscrito, me parece interesante esto que menciona. De hecho, otra de las cosas, por ejemplo, que me llama mucho la atención y que es interesante, según mi perspectiva, ver es, por ejemplo, cómo aparecen conceptos que son trabajados en seminarios, como el concepto de ruina, que mencionaste, Rodrigo, el concepto de pose, gesto, que es trabajado también en algunos de los seminarios, y después cómo eso se abordan también en harta de la literatura asociada y vinculada a la escena avanzada. Sí. Eso me parece que es bastante relevante, poder rescatarlo. Ahí se está proyectando la revista Manuscrito. De la revista. Que tuvo un solo número, ese número y nada más. 74, ¿no? 75. 75. 75. Sí. Ahí se observa la presencia del quebrantahuesos, que es rescatado del quebrantahuesos 55 o 52. Sí, 55 por ahí, ¿no? Parece. Que es unas intervenciones gráficas de Enrique Lin, Jodorowsky y Parra. Bueno, sí. Para poder ir cerrando, pero lo que voy a ir mostrando es que hay hasta el momento no hay textos académicos. Entonces también eso es interesante, como a través de esta revista, que inserta dentro del ámbito académico como
el primer y único número en vinculación, o sea, en comparación como con el tipo de revistas que se hacen ahora en el ámbito académico, hay una distancia tremenda. Yo creo que en general es una síntesis que hago yo. Ustedes pueden argumentarla si es que están de acuerdo o no. Creo que el aporte del Departamento de Estudios Humanísticos, específicamente dentro de las artes visuales, también para el mismo contexto de dictadura en Chile, fue generar y como dar cuenta de que existía aún una producción intelectual, cultural, artística, y que podía ser acogida en un espacio como la Universidad de Chile en ese momento. Y además era como un espacio que estaba haciendo la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Entonces era como un espacio prestado para la cultura y para las artes. Yo creo que eso es una de las cosas principales y justamente de lo que trata este coloquio, es de poder relevar los 60 años que la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas ha podido facilitar y prestar el espacio, la infraestructura y los distintos recursos para la formación. Eso.